Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar hoy del impacto que se va a tener en Honduras de los grandes acontecimientos del mundo y el reto de la nueva administración, porque la geopolítica que en este momento para muchos quizás no debe involucrarse Honduras es un error. Porque a pesar de tener un mercado que no compite con las grandes naciones, desde luego, sí es importante ver el impacto que podemos tener en materia de energéticos, en la apertura de nuevos mercados, en los acuerdos con Estados Unidos, un tratado de libre comercio que este gobierno, que está por terminar, abrió relaciones con China popular, pero nunca desarrolló a profundidad el tema de libre comercio con China. Todos estos puntos al final nos pueden generar debate y discusión. Y por supuesto el tema económico, porque el presupuesto de país se aprueban grandes cantidades. Hay una propuesta de 469 mil millones para el ejercicio fiscal 2026. No se aprobó. El presidente Afura habla de austeridad e incluso de una reducción del aparato estatal y una reducción en el presupuesto. Vamos a esperar cómo se plantea este tema. Esto lo vamos a hablar con expertos, con dos ciudadanos hondureños con una amplia trayectoria en la geopolítica, en el mundo militar, en la economía del país, embajadores y buenos amigos. Don Moisés Starban, ¿qué tal está? Buenas noches. Gusto. Qué placer saludarlo. Bueno, aquí lo tengo cerca y lo saludo. Feliz año. Y el general Isaías Barahona, un destacado profesional en el mundo militar y también en el mundo de la diplomacia. Ambos fueron embajadores en el Estado de Israel, ¿verdad? Correcto. ¿Qué tal, don Moisés? ¿Cómo ha estado? Qué bueno verlo. Muy bien, muchas gracias por la invitación y siempre pendiente de los diferentes programas, incluyendo el suyo, que nos informan tanto y que siempre participan personas que hacen aportes, ¿verdad?, a la discusión nacional que se da sobre todos los temas. Bueno, quiero decirle de un punto muy personal que vamos a hablar con uno de los hombres que más conoce de este mundo internacional en Honduras, un estudioso como don Moisés Starban y por supuesto también el general Isaías Barahona. ¿Le sorprendió esto de Venezuela, de la forma en que se dio, después de que se decía va por los líderes de Venezuela, Donald Trump, la enorme inversión que había hecho Estados Unidos y finalmente pues de año nuevo se produjo? Mire, no me sorprendió mucho. Y no me sorprendió mucho porque lo que me hubiera sorprendido más bien es que hubieran mandado tropas, es decir, una invasión. Porque una invasión creo que a él le traería muchos problemas políticamente. Recuerde que hay elecciones de medio término para el Congreso en noviembre de este año. Y si él hacía una invasión, todo el grupo MAGA, que es Make America Great Again, se oponen a estas participaciones militares en el exterior. Y ese fue uno de los puntos de la candidatura de él. Entonces yo pensé que iba a ser o un bloqueo, ¿verdad?, o que iban a tratar de capturarlo. Y pensaba que lo iban a tratar de capturar con empresas privadas, no necesariamente con operación militar como la que le hicieron. Porque han salido informaciones que están en los medios de comunicación, no estoy hablando de ningún secreto porque no sé secreto sobre este tema, de que hay empresas, algunas basadas en Tampa casualmente, otras en California, que prestan servicios en temas de seguridad, de rescate de personas, pero así como usted rescata a alguien, así puede agarrar a alguien. Ese es el mismo tipo de operación y el general podrá dar más luces sobre estos temas. Pero sí, no me sorprendió, me hubiera sorprendido tropas, porque eso hubiera sido un problema enorme para el presidente Trump. Y él no quiere perder las elecciones en el Congreso de término medio porque le amarraría todas sus posibilidades de desarrollar sus políticas. Así que eso le contestaría, no me sorprende. Creo que es lo que tenía el menor costo político para él.
todo tiene costo, pero Sí. este era el menor costo, y para fortuna de los que hicieron el operativo, solo hubieron algunos heridos, no hubieron muertos. Este tipo de operativo, general, buenas noches, buenas feliz noches, año un de gusto. paso, obedecen una planificación y con la participación de una fuerza armada como la estadounidense, es la más poderosa del mundo, ¿verdad? Sí, pero coincido con don Moisés. No nos sorprendió. Tal vez el único detalle que observamos fue la dilatoria, pero luego se puede explicar porque efectivamente una ocupación era el peor escenario, más costoso, más difícil, incluso más difícil de terminar al final. Lo que hicieron es puntual, ya entraron, salieron, ahora queda un esfuerzo más político, administrativo, y eso es más fácil de manejar. Pero si preguntamos por qué se tardaron, por qué no lo hicieron una semana, que podían haberlo hecho muy Porque rápido. esto con la presencia Pero- de buques arrancó desde agosto. Claro, pero no olvidemos que Estados Unidos no está jugando solo Venezuela, o sea, Estados Unidos juega el mundo entero. Y Venezuela tiene conexiones con Irán, con Rusia, con China, que son también parte de los grandes problemas o los grandes desafíos que tiene Estados Unidos de cómo equilibrar esa posición de cada uno. Así que en todo este tiempo hemos visto movimientos de Estados Unidos tratando con Rusia, tratando con China, tratando con el tema de Ucrania principalmente. O sea, había que reforzar o de alguna forma estabilizar el resto de situaciones del mundo para tener un resultado que no se convirtiera en otro conflicto más grande como efectivamente está ocurriendo. No hemos visto reacciones de China, de ninguno de ellos hasta ahora. Es decir, de alguna forma hubo una contención a esa posibilidad. O sea que es un juego más grande. Y aunque no parece, como usted lo mencionaba, sí tiene efecto en Honduras. O sea, hoy por hoy uno podría decir todo es positivo hasta ahora, hasta este momento, porque es positivo el bloqueo, porque el bloqueo reduce la filtración del tráfico del narcotráfico, para comenzar, tráfico de droga. Esa es una, o sea, impone menos necesidad del esfuerzo que hace Honduras y de alguna forma impacta en la cantidad de crímenes que tenemos dentro del país. Pero luego también reduce la posibilidad de que Venezuela estuviera enviando dinero a una composición política en Honduras que recibía parte de ese soporte. Así que sí tiene un impacto directo y seguramente lo va a tener en los próximos meses y en los próximos años, porque Honduras se va a cortar ese cordón umbilical negativo que ha tenido con esta influencia del Foro de Sao Paulo a través de Venezuela. Vamos a seguir teniendo influencia de Venezuela, solo que ahora es positiva, más bien vamos a encontrar oportunidades con Venezuela. Aunque Honduras sea un país modesto en términos económicos y en otros, tiene un potencial que puede desarrollar y mejorar incluso con una relación positiva en Venezuela. ¿Qué recomposición viene para las Américas? Y sobre todo viendo esa visión diferente que ahora se observa en la administración Trump. De pronto Estados Unidos comenzó a ver cómo resolvía conflictos en África, cómo enfrentaba las situaciones de Israel, el Estado judío que ustedes conocen muy bien, cómo miraba el conflicto Ucrania-Rusia entre países de Euroasia, pero se había olvidado un tanto de América y fue parte de los grandes reclamos que se hicieron dentro del mismo Estados Unidos, que no estaban cuidando su región, pero vemos una postura diferente en este segundo mandato de Trump. ¿Qué recomposición viene ahora, don Moisés, viendo cambios empecemos con Argentina, vamos a Chile, que pronto se pondrá en marcha, lo tiene Ecuador, lo tiene Bolivia, Honduras en los próximos meses, Colombia va a medir popularidades si están de acuerdo con la continuidad del pensamiento político de Petro o se vuelve a la derecha. Si vemos todo esto en la región, ¿cómo lo podemos aprovechar? Claro, permítame que lo ponga un poquito en contexto. Antes, un par de años, latinoamericanos decían, Estados Unidos no nos hace caso, no les importamos, se ha olvidado de Latinoamérica y del Caribe, ¿verdad? Porque
ya hay una segmentación. El hemisferio occidental olvidado. Todo se olvidado. Los latinos nos sentíamos que estábamos olvidados, que no les importábamos, que se concentraban en otros lugares. De repente sale, hace unos 5 meses, el documento de seguridad, que es el planteamiento, ya la concepción de Estados Unidos en materia de seguridad de este gobierno. ¿Y qué dice ese documento? Prioridad número 1, el hemisferio occidental. Está planteado. Sí. Documento preparado por la Secretaría de Defensa y avalado por todo lo que es el aparato de seguridad de Estados Unidos. Entonces, América Latina ahora, planteado por Estados Unidos, es la prioridad número 1. Europa queda relegado, más bien regañan a Europa porque dicen que está sufriendo una deseuropeización de Europa con toda la migración que está llegando ahí. O sea, hay una crítica fuerte a Europa. Israel, pues siempre sigue siendo el aliado exclusivo de Estados Unidos, es una realidad, pero en regiones están planteando, y China como la gran amenaza. El único competidor real que tiene Estados Unidos en el mundo es China por el tamaño de su economía, la población que tiene, la tecnología que ya tiene, es el único competidor que tiene como país hegemónico a nivel mundial. Entonces ponen a América Latina como prioritario y ahí es donde vamos ahora a ver las presiones fuertes de Estados Unidos para limitar la presencia tanto de Rusia como de China en lo que es el hemisferio occidental. Hay que entender eso. Esa es la política de seguridad de ellos. Y usted sabe de que la primera prioridad de los países es seguridad. Es lo número 1. Entonces Trump está poniendo que el hemisferio es la prioridad y él quiere. Y lo propuso y dijo, necesitamos Groenlandia. ¿Por qué? Por seguridad. Porque nos dicen, no queremos ni a los rusos ni a los chinos ahí. Eso es lo que él plantea. O sea, estoy repitiendo palabras que él ha planteado. Simplemente que las quiero ordenar en función desde la perspectiva nuestra, de Honduras. Viene y surge los movimientos en Sudamérica, ¿verdad? Precisamente el movimiento libertario, con Milei a la cabeza, que ha inspirado a bastante gente en América Latina como una alternativa a los modelos anteriores. Y ha caminado por ahí y usted ha dado los países que ha ido, pero eso realmente no ha estado relacionado con la política de Estados Unidos, porque la dinámica de Argentina fue muy interna. Ahora, que Estados Unidos, y que en las últimas elecciones fue el que le solucionó el problema terrible que tenía Argentina en términos de divisas, y que Estados Unidos le hizo un gran favor. El gobierno Trump, el presidente Trump y su administración le facilitaron como 60 billones de dólares. Y eso facilitó que en las elecciones últimas que tuvieron, él salió muy fuerte, Milei. Son las legislativas. Son las legislativas. Exactamente, porque habían habido unas anteriores lo que es en Buenos Aires que le había ido muy mal, pero en la legislativa ya con el apoyo de Estados Unidos le fue excelente al hombre. Entonces se ha convertido, aunque tiene buenas relaciones con China, y él decía al principio que no iba a tener, pero tiene buenas relaciones con China porque China también le dio un swap de 30 billones de dólares. Lo económico es importante también, no es así nomás. Pero él claramente está alineado, ¿verdad? Él dice que sus grandes aliados estratégicos son 2 países. Mire, y se lo cuento porque tiene que ver con lo que estamos viendo aquí en Honduras. Primer aliado es Estados Unidos y segundo aliado es Israel. Ese es el planteamiento de Milei. Que su segundo país de aliado estratégico para él es Milei. Y fue Israel. Y fue al Muro de los Lamentos donde va a ir casualmente el presidente electo de Honduras. Aquí hay un punto importante. Y es esto que tiene que ver con este acomodo geopolítico, cómo aprovechar entonces esta coyuntura, que el presidente de la principal economía de la Tierra mantenga una visión que nunca lo había tenido, o acláreme usted, general Barahona, un presidente de Estados Unidos hacia Honduras. Quizás Ronald Reagan, podríamos citar con su cercanía con Roberto Suazo Córdoba, podría estar en ese contacto permanente, que si bien el presidente de Honduras no ha ido a hablar con él, pero sí tiene conocimiento de quién se trata. ¿Cómo sacar provecho de esa coyuntura y los pendientes que le quedan de esta administración al nuevo gobernante en búsqueda de una resolución con ese contacto en Washington y ese contacto en Jerusalén? Mire,
Usted mencionaba que hoy la política de seguridad de Estados Unidos, que fue emitida en el último trimestre del año pasado, esa se renueva cada vez que hay mando presidencial y se ajusta en algunos casos. En este caso, como usted bien lo dice, está enfocada en América Latina, en el hemisferio occidental, pero no comenzó con este gobierno de los Estados Unidos. Si bien es cierto, este ya la puso en la estrategia de seguridad nacional, el gobierno anterior también lo dijo. El gobierno de Biden también habló de que iba a acercarse más a América Latina, sobre todo como reacción a la posición que había tomado CELAC, que había tomado México como coordinador de la CELAC en aquel momento. Se hizo aquella invitación en California, usted recordará, que invitaron a la presidenta de Honduras y no asistió. Y que no fue. Pero ese era uno de los primeros esfuerzos de aquel gobierno para aproximarse más a América Latina. Que por cierto, esa no asistencia no pasó factura. Tuvo efectos, claro, caros, costosos. Pero ese gobierno no tuvo o no lo puso en su estrategia y no lo convirtió en una realidad más concreta. Así que se mantuvo la idea de que iban a aproximarse más a América Latina, pero no resultó, o por lo menos no fue tan efectivo como ahora. Hoy el gobierno de Estados Unidos tomó decisiones concretas, objetivas, en terreno. O sea, no es solo el planteamiento político de decirlo, voy a hacer esto, voy a acercarme. Es decir, ahora sí actuó. Y lo dijo el secretario de Estado, dijo, Estados Unidos se está cuidando mucho, o el presidente Donald Trump se está cuidando mucho de que lo que dice efectivamente se hace. O sea, no es lo mismo solo ponerlo en un documento o expresarlo. Y Estados Unidos ya tiene experiencia en esto, porque si usted bien mencionaba, los años 80 fueron importantes, pero ya habíamos tenido antes una intención también de aproximarse a América Latina con John F. Kennedy, cuando se hablaba de Alianza para el Progreso, que no era más militar, pero que tenía un componente de seguridad nacional porque era la primera fuente ola de penetración comunista en América a través de Cuba. O sea, la intención de los Estados Unidos sobre el continente siempre ha existido, desde Monroe y todo el resto de administraciones, pero nunca fue tan efectiva porque en muchos años se dedicó más bien a la solución de otros problemas de orden estratégico, tal vez mucho más impactantes para su seguridad, como resolver los problemas de Europa, Oriente Medio y el Lejano Oriente en algún caso. Pero hoy es el momento, y el momento viene porque efectivamente las potencias, los BRICS, hace casi 2 años, intentaron sustituir a Estados Unidos o el dólar de los Estados Unidos como la moneda de cambio internacional por excelencia. Y de hecho hay un proceso para transitar hacia el patrón del oro actualmente. No está terminado, no está concreto, pero la línea es esa. Pero Estados Unidos sintió la presión de 3 potencias, 4 potencias fuertes, la India, China, Rusia. Quiso entrar Venezuela, pero no le permitieron. Al final no se concretó, pero la amenaza existe, o sea, el riesgo existe. Hoy nos dicen que la invasión, o no la invasión, que la acción que se está viendo en Venezuela es por petróleo, dice. Pero casi solo estamos calificando el petróleo por lo que va a costar desde el punto de vista económico. No, tiene un valor estratégico. La mayor cantidad de ese petróleo está yendo hacia las economías de Irán y de China, que son competidores de nivel estratégico con Estados Unidos. O sea que ese petróleo que les está llegando está siendo integrado en el desarrollo de capacidades económicas y militares que eventualmente van a enfrentar a Estados Unidos en alguna parte del mundo. Así que sí hay un esfuerzo. Ahora, ¿cómo podemos convertir eso en beneficios para Honduras? ¿Cómo podemos hacer que esa política nueva sea buena para Honduras? El presidente electo va a visitar a Estados Unidos en los próximos días, la próxima semana. No hay duda de que alineamiento de los objetivos estratégicos de Honduras, de las grandes necesidades que tiene Honduras, con esos objetivos de los Estados Unidos que tienen que ver con seguridad, con disminución del narcotráfico, disminución de la migración ilegal y evitar incluso otros riesgos que tienen que ver con cosas más complejas, es parte del proceso y habrá que tomarlo en cuenta y ponerlo en la balanza. ¿Cómo hacemos con los casi 2 millones de hondureños que están habitando en los Estados Unidos para que no sea un problema para los hondureños y que mejore de alguna forma la voluntad del pueblo hondureño respecto a la relación con Estados Unidos? Y con Israel hay muchísimos espacios de
de encuentro. Israel requiere mucho apoyo político real, que Honduras lo ha ofrecido a lo largo de muchos años, y valdría la pena revisarlo de nuevo y ponerlo en contexto para asegurar que ese respaldo se sigue ofreciendo a Israel, porque Israel nos va a seguir ofreciendo todo lo que ha sido a lo largo de muchos años. Muy bien, me está pidiendo la palabra don Moisés Starman. Voy a hacer la pausa y después usted continúa en estas explicaciones de expertos en geopolítica de cómo nos puede afectar, pero también cómo nos puede beneficiar lo que está sucediendo entre las grandes potencias, entre los grandes mercados que son los que dirigen la economía global. Ya volvemos. Bueno, aquí seguimos con don Moisés Starman y el general Isaías Barahona. Usted tenía la palabra. Mire, yo creo que aquí realmente tenemos un quiebre en la política de Estados Unidos. O sea, que va a haber un antes de Trump y un después de Trump. Creo que Trump está agarrando las ideas de Monroe, no las ideas de Biden ni de Bush, perdón, ni de Reagan. Porque el presidente Reagan y Bush, lo dice recuerdo en la cuando él estrategia. vino aquí, recuerdo que aterrizó aquí en Palmerola, y venía de Moscú, por cierto, de uno de los entierros de los líderes soviéticos, y venía a hablar con el doctor Saskorda. A ellos lo que les interesaba era el problema de los sandinistas, ¿verdad? Y frenar la expansión que miraban de la Unión Soviética aquí Era en la el región. vicepresidente de los Estados Y Unidos, era en aquel Bush momento. viejo, va para Exacto, entenderlo. cuando era el vicepresidente de Reagan. Ahora, y el resto, pues, ver la América Latina, pues seguía. Ahora, yo creo que es diferente, porque él está planteando que ellos son, y quieren ser, y van a ser la potencia hegemónica. ¿Sí? Es un planteamiento ya más profundo. No hay duda. Cuando ellos plantean, y lo plantean como tal, que ellos quieren ser el hegemon, le dicen en inglés, que ellos quieren ser la potencia hegemónica y que no van a aceptar que ninguna de las otras dos potencias rivales, que son China, Rusia y eventualmente la Unión Europea, porque la Unión Europea tiene intereses ahora diferentes a los de Estados Unidos y Estados Unidos tiene intereses diferentes a los de la Unión Europea. Si no, ahí está el tema de Groenlandia, por ejemplo. Que son competidores. ¿Verdad? Y está el problema también de Ucrania. Sí. Porque con Ucrania, Europa, la Unión Europea se vuelve mucho más fuerte. Fuera de Rusia, en la Unión Soviética, el más fuerte era Ucrania. País poderoso en lo agrícola, en tierras raras, que es el nuevo tema. El avión más grande del mundo fue producido en Ucrania. Armamento nuclear. El avión grandote, enorme, que usted ve, el enorme, el más grande del mundo que todavía vuela, producido en Ucrania. No es producido en Rusia. Si usted hace la investigación lo verá. Y las personas, porque la idea de este programa, espero yo, es también despertar interés en las personas que nos ven y nos escuchan, para ellos mismos hacer sus investigaciones, ¿verdad? Y ver más de lo que hay. Entonces, Estados Unidos está volviendo a la teoría de la política realista de relaciones internacionales. Y la política, la escuela realista de relaciones internacionales le dice a usted de que las grandes potencias están compitiendo por poder y que esa competencia es a nivel global. Y entonces Estados Unidos está diciéndole al mundo, el hemisferio occidental es para América, lo que ellos llaman Norteamérica para ellos. Y ellos no quieren nadie de afuera. Entonces, quizás el abrazo sea más fuerte de lo que alguna gente quisiera. Recuerde que yo empecé mi ponencia anterior diciendo de que la gente decía, no nos hacen caso, no nos miran, no esto. Ahora quizás nos van a ver demasiado para el gusto de alguna gente. Es decir, Estados Unidos está poniendo muy bien su huella en América Latina de nuevo. Ejemplo concreto. Él dijo, nosotros vamos a recuperar el canal de Panamá. Nadie le creyó, lo tomaron en broma. No sabían cómo lo iba a hacer. Y hoy ya tiene presencia y fuerte en Panamá. Entonces todo el mundo se imaginó, van a invadir Panamá. Esto. No, fíjate que no tuvieron ni que invadir Hay otros nada. mecanismos. Ni tuvieron que invadir. ¿Cuál es el mecanismo? Les plantearon al presidente de Panamá cómo era la cuestión, ¿verdad? Que la cuestión tenía que cambiar, porque sí o porque sí. ¿Y cuál fue la clave que encontraron? La misma cosa que en Honduras. Nosotros tenemos aquí toda la base de Palmerola y la presencia militar está basada, lógico, en el convenio que se fue en el 53, que fue revisado luego en el gobierno de Sasso Córdoba, pero es a través del mecanismo de ejercicios militares continuos. Son ejercicios militares continuos que tienen que ser renovados continuamente. Lo mismo están haciendo en Panamá.
Entonces usted puede tener y tiene presencia norteamericana en Panamá, no porque necesite una base formal como la que tiene, digamos, en las Filipinas o las que tienen aquí en España, sino a través del mecanismo de ejercicios militares continuos. Y Y ahí están presentes. y ese hecho que se ve hacia Honduras con la base de Palmerola, ¿cómo lo podemos aprovechar? Porque, insisto, aunque seamos una economía pequeña, también debemos tener los negociadores y los expertos ideales para obtener beneficios. No siempre lo hemos aprovechado. No, es que, Pero ahora, ¿cómo hacerlo? Porque no, bueno, no siempre lo estamos aprovechando. Yo les consulto esto, perdón, ustedes que siempre tienen muchos años de conocimiento, porque ahora, sobre todo los jóvenes, y bueno, y algunos también de nosotros que ya pasamos los 50, somos muy dados a estar ahora en TikTok, que si hay cosas buenas, desde luego que hay cosas importantes de estar en redes sociales, pero ahí hay mucha, y con todo el respeto que se puedan tener, que ahí hay mucha basura también. Claro, pero solo le quiero agregar esto. Usted tiene el negociador principal de esto, que es Carlos López Contreras. Él fue el negociador principal. Yo, estando en la embajada en Washington, le mandábamos información a él sobre los convenios que tenía Estados Unidos. Íbamos a la librería del Congreso a solicitud con instrucciones de Cancillería y le mandábamos a él y al equipo que trabajaban juntos para lo que Honduras estaba negociando con Estados Unidos. Es decir, las Fuerzas Armadas de Honduras se han beneficiado de la relación con Estados Unidos debido a esto, enormemente. Y también hay una inversión continua ahí, porque es un derrame de dinero el que se da. Yo no estoy diciendo que es suficiente. Quizás alguien puede decir, no, puede ser más. Bueno, puede ser más. Podría ser. Yo no digo que no. Pero que han habido beneficios, sí. Y como le digo, el arquitecto, el principal negociador de eso, está vivo. No hablamos de cosas antiguas. Y él hizo eso muy de cerca con las Fuerzas Armadas. Y luego fue, después de ese trabajo, a él se le nombró canciller en el gobierno del expresidente Azcona. Bueno. Así que es simplemente de no pensar que están ahí de gratis. Decir que están de gratis no es cierto. Pero yo quisiera que el general, que sabe hay que dar un paso más, sí. Hay que dar un paso más porque ese beneficio no solamente puede ser para la milicia. Aquí estamos ávidos de recursos de inversión e infraestructura. Y finalizo en esta participación mencionándole esto. Los Estados Unidos han tenido varios canales de apoyo a Honduras. Tenían el MAP, el IMET y otros. Y FMS. Para la fuerza militar. Exactamente. Estando yo en Washington, a mí me tocaba ver de todo. Yo miraba lo civil y lo que venía, no que era lo que venía a las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Y entonces ahí definitivamente Honduras siempre peleó en Washington el mayor apoyo posible a las Fuerzas Armadas, incluyendo la dotación de los F-5. Y luego casi logramos tener los KFIRs. Estuvimos cerquita de obtener los KFIRs de Israel, porque Estados Unidos no encontraba los F-5 y al nomás iban a venir los israelíes negociado en Nueva York, porque en Nueva York es donde se negocian las cosas militares entre Estados Unidos y Israel. Y yo estaba embajador en Israel. Entonces, inmediatamente, así por arte más, encontraron los aviones, que creo que fue en Taiwán que los encontraron, y los trajeron para acá. De Taiwán llegaron, sí, ¿cierto? Pero nosotros íbamos a obtener, ya había el acuerdo, ¿sabe?, del gobierno israelí de vendernos los FIRs. ¿Y quién iba a pagar? Obviamente Estados Unidos. Yo solo le agrego de que no es nacido de gratis. Y las Fuerzas Armadas son necesarias para Honduras. ¿Y qué pide Estados Unidos? Porque usted me dice que no es gratis. Porque que no también pongan en peligro sus intereses económicos, militares y ahora el tema de migración y seguridad. Ahí es donde está el esfuerzo. O sea, cualquier gobierno, no solo cualquier gobierno, lo primero que tiene que hacer en una relación con Estados Unidos son dos cosas. Una, conocer concretamente cuál es la parte de sus intereses que está relacionada directamente con Estados Unidos, que puede o beneficiar o afectar. Y la otra es conocer cuáles son los intereses de Estados Unidos que tienen que ver con nosotros. Uno de ellos es el posicionamiento de una fuerza adelantada, como la Fuerza de Tarea Conjunto Bravo que está en Palmerola. Ese es uno. Pero hay otros, hay más. Honduras, a lo largo de muchísimos años, ha sido el bloqueo para el desarrollo de la actividad del comunismo, del Foro de Sao Paulo o socialismo del siglo XXI, como quiera que se le llame, a lo largo de toda la región centroamericana. Honduras nunca cayó entera. Incluso en el gobierno pasado tampoco se logró ese afianzamiento total de esa línea política. Ese es uno.
Pero ahora con la presencia de China resalta el tema de la posibilidad de la comunicación interoceánica. Cualquiera nos puede decir, pero es que eso puede costar mucho. Sí, pero puede costar mucho para Honduras, pero no para una potencia como China o no para una potencia como Estados Unidos. Podría sin duda alguna estar dentro de sus capacidades en el momento en que lo necesiten. Desarrollarla es un tema de tiempo al final. Pero, por ejemplo, no es solo abrir un canal para que se muevan mercancías. Se van a mover mercancías si se logra habilitar esta línea. Pero por ahí se pueden mover tropas. Por ahí se pueden mover otros recursos bélicos. O sea, es tan importante como el despliegue marítimo que tiene Estados Unidos hoy, que no es fácil de competir en la competencia que usted mencionaba entre Estados Unidos y China. Estados Unidos tiene control total, 100% de los pasos marítimos. Eso asegura que todo se va a mover, todo el comercio y todas las necesidades humanas se mueven bajo el control estricto de la Fuerza Militar Naval de Estados Unidos. O sea, competir con eso es casi imposible en este momento, pero poco a poco hay una potencia que está tratando de competir y de buscar. No lo va a ir a hacer en los mismos puntos, porque esos ya están ocupados. Aproximarse al canal de Suez con una base en Djibouti de China ya es un paso adelante. Romper una vía de comunicación entre el Océano Índico y la parte norte de Pakistán para controlar toda China, pero al mismo tiempo para tener una línea de entrada que le permite entrar a la zona de Eurasia con mayor facilidad. También para mover no solo comercio, para mover también capacidades militares que le permitan la proyección que hoy China no tiene. Todo el esfuerzo espacial que está haciendo China para también competir en el espacio. O sea, la competencia entre los Estados Unidos lo obliga, o sea, los Estados Unidos y las otras potencias, lo obliga a enfocarse en qué está pasando en América Latina con esas potencias. Rusia no ha crecido mucho, más que lo que tenía en los 80, un poquito más, ha afianzado un poco su presencia, pero no la ha convertido todavía en una proyección política o militar de peso. Pero si se le permite a China, probablemente en pocos años vamos a ver una presencia de China mucho más desafiante frente a los intereses de Estados Unidos. Y eso probablemente va a pasar por Honduras. El solo hecho de que China, con el gobierno que está reciente ahora terminando, haya tenido la intención de firmar 16 acuerdos que hoy no conocemos, 16 o 17 porque no sabemos cuáles son, nos indica que China inmediatamente que vio la oportunidad entró, actuó. O sea, no se quedó pasivo o no se fue lento, sino que mostró el interés enorme que tiene, incluyendo el control del Golfo de Fonseca, porque eso era prácticamente el control de todo lo que es el canal seco. O sea, si controlaba el Golfo, tenía el control de todo, porque el canal no funciona sin que se controle el Golfo de Fonseca. Luego hubo un retroceso en esa idea, porque lo anunciaron, de alguna forma se filtró la información y el gobierno después dijo, no está pasando nada, pero hay evidencia de que estaba ocurriendo. Entonces, sí, efectivamente, Honduras puede jugar un rol estratégico importante para cualquier potencia, porque el Canal de Panamá, si bien es cierto, es la joya en términos interoceánicos en la región, no es suficiente todavía y probablemente no va a ser suficiente nunca porque la población está creciendo, la población del mundo, el tránsito de mercancías y de todos los servicios que la humanidad requiere va a crecer en vez de disminuir. Así que el incremento de una vía es favorable para cualquiera que lo haga y es una posesión valiosa. Pero Honduras tiene más que eso. La biosfera del río Plátano, por ejemplo, es un valor increíble, ¿ya? Hay minerales en Honduras, hay otros factores que también son parte de esa suma estratégica que Honduras puede aprovechar en una relación con Estados Unidos, sobre todo. Muy bien, vamos a la pausa, luego seguimos aquí en Al Banquillo con nuestros invitados de hoy, el general Isaías Barahona y el licenciado Moisés Starman Pinel. Ya regresamos. Bueno, en punto sobre la mesa hoy con nuestros invitados. Hemos visto el ejemplo de cómo las grandes potencias buscan en otros países aliados cómo expandir su mercado y cómo encontrar poder. Pero hay dos ejemplos que los vamos a resaltar. Bueno, ya nos adelantaba el otro.
Uno es Argentina. Argentina tiene buena relación maravillosa con Estados Unidos y con China. Tiene buenas relaciones con China. Perú es un caso extraordinario porque hay una inestabilidad en el poder ejecutivo asombrosa. Ahí todos los últimos presidentes o terminan presos o los terminan sacando. Es un trabajo peligroso. Sí, y es un trabajo peligroso ser presidente en Perú. Y es una de las principales economías. Hay una fortaleza económica en Perú digna de admirar. Y Perú tiene relaciones asombrosas con China. Hay una gran inversión y Estados Unidos nunca entra en conflicto con Perú. Mantiene esa relación. El otro caso es un vecino nuestro, El Salvador. Bukele tiene buena relación con China, ahí la ha mantenido, no es tan pomposa como la mantiene con Estados Unidos, pero ahí está. Ahora, punto sobre la mesa hoy, Honduras puede y proyecta una gran relación con Estados Unidos, con Israel, pero deja un interrogante de relación con China popular. Y hay un aliado estratégico que Estados Unidos lo pelea en el mundo. La República de China, Taiwán. ¿Cómo quedaría o cómo puede Honduras entrar en esa negociación? Punto sobre la mesa. Bueno, don Moisés, Mire, general. La relación con China y con Taiwán son, creo yo, una piedra angular de las relaciones que va a tener Honduras con Estados Unidos. Sí. Así de sencillo. Una de las cosas fundamentales, o sea que va a ser unas decisiones claves que tiene que tomar el presidente, el gobierno. El presidente, porque él es el que dicta la política exterior. De lo que yo he leído y escuchado, yo entiendo que este gobierno pretende tener relaciones con Taiwán. Eso es lo que yo he escuchado y lo que he leído. Se tiene que comprender de que la China no acepta eso. China continental no acepte su política de que no pueden haber relaciones diplomáticas con Taiwán. Ningún país que tenga relaciones diplomáticas con Taiwán tiene relaciones con China continental. El general que ha sido vicecanciller lo sabe muy bien esto. Comerciales puede tenerse. Estados Unidos, de hecho, tiene una presencia muy fuerte en Taiwán y Taiwán tiene una presencia muy fuerte en Washington, pero no es a nivel diplomático, no es a nivel comercial. Panamá hizo lo mismo, ¿verdad? Entonces, ese va a ser uno de los temas, creo yo, álgidos en cuanto a la decisión que va a tomar el gobierno. Mire, usted mencionó Perú. Uno de los temas que tiene Estados Unidos con Perú es que ha planteado que el puerto enorme que construyó China ahí es una potencial amenaza para ellos. Está planteado. Esta ex jefe del Comando Sur, de aquí de Estados Unidos, creo que fue una señora, una mujer, sí. Ella planteó eso en un documento por escrito y estoy seguro que ustedes lo vieron los militares. Ella plantea que el puerto enorme, porque es un puerto enorme que construyeron, es el más grande en el Pacífico, en América Latina, en Perú, para ellos representa una forma de peligro. Entonces Estados Unidos, recuerda, nuevamente retomo, si Estados Unidos está planteando que ellos, yo no estoy valorando aquí que sea bueno, para que nadie me vaya a malinterpretar, ni digo que es bueno, ni digo que lo quiero, nada por el estilo. Es un hecho. Simplemente estoy diciendo, ellos están planteando que ellos quieren ser hegemónicos en América Latina de nuevo, en todo el hemisferio. Eso es el puerto de Chancay. Sí. Hasta suena como chino, ¿verdad? Pero eso es lo que ellos plantean, que quieren ser hegemónicos y que no van a permitir presencia de países fuertes, de países que les generan a ellos competencia fuerte. Ese es el gran problema que hay, digamos, con países como, por ejemplo, Brasil. Brasil tiene más comercio con China que con Estados Unidos. Perú lo mismo, Chile lo mismo, Argentina lo mismo. La relación, mire usted la balanza comercial y va a ver que esos países tienen más negocios con China que con Estados Unidos. ¿General? Tradicionalmente ha sido así. Sí. Mire, la hegemonía tiene que comenzar sin duda alguna no con acción militar. Esa es la consecuencia al final. Tiene que ser más de tipo político-económico. En la medida en que las empresas, las sociedades se van relacionando, la política tiende a proteger esas relaciones. Así que por ahí tiene que pasar, entre otros factores, ¿no? Ahora, la relación de China con
con Honduras y de Taiwán. Aquí pueden haber varias salidas o varios componentes. Es cierto, ha habido una expresión del señor presidente electo con respecto a la relación de Honduras con Taiwán. Pero no la definió, o sea, solo dijo que iba a haber esa relación, entre otras cosas. Ahora, ¿cómo hacerla? Hay muchas posibilidades. El tema económico es uno de ellos, es una posibilidad. Pero también hay que tomar en cuenta cuál va a ser la acción, no solo la política, porque Estados Unidos tiene una política con respecto a Taiwán, pero cuál va a ser la acción para que Taiwán vaya recuperando, si es que va a recuperarse eso, todas estas asociaciones políticas, diplomáticas que tenía con una serie de países que la fue perdiendo en los últimos 10, 15 años. Porque de nada sirve uno más, así nomás, si no es parte de un plan de que sea creciente y de que dentro de 10, 15 o 20 años Taiwán tenga más representaciones diplomáticas compartidas con otros países de esta región o de cualquier otra, porque hay algunos de algunas islas y otros en otras partes del mundo. Entonces, habrá que ver eso con Estados Unidos. ¿Cuál de verdad es la acción? No solo la política, si esa acción va a ir más allá y va a mover a otros países, porque entonces no se trata solo de Honduras. Si tuviese que haber una ruptura de relaciones con una potencia, que también es otro tema que tiene que valorarse en una mesa de análisis geopolítico presente y futuro, porque habría que ver cuál es el impacto que puede tener la ruptura en algunos intereses estratégicos de Honduras que no se están materializando hoy, sino que van a ocurrir dentro de 4, 5, 10 años, 15 años, dependiendo de cómo el mundo se mueve. Entonces, no es solo de decidir me cambio, porque eso no va a ser suficiente. Entonces, es un acuerdo que habrá que buscar no solo con Taiwán, sino que tiene que ver con la estrategia, en este caso, de una potencia que se define como hegemónica y que va a actuar como hegemónica en la región. O sea, no puede estar divorciado de todo ese contexto. Va a tener que, de alguna forma, concluir con una solución más amplia. Porque no solo... aquí entra también otro elemento, eso que planteábamos, la relación que esta administración, la de la presidenta Xiomara Castro, abrió con China, generando una gran expectativa, viendo el punto económico, esa hegemonía del mundo económico, pero no se concreta porque primero las balanzas comerciales son enormes. China no compra, China vende. Pero y nosotros no somos el gran vendedor del mundo. Exactamente. Y el Tratado de Libre Comercio, ¿qué papel juega si ni siquiera se firmó? Probablemente no. O sea, la razón principal de China de venir a Honduras y buscar una relación no es por comercio. O sea, Honduras no le compra más a China porque no tenemos más dinero para comprarle y no le vende más porque no tenemos más producto que vender. Más bien la crítica ha sido que nos llenan de cosas malas. Entonces, esa no es la principal razón de China para hacer este cambio y entrar en Honduras. Seguramente es de orden estratégico, que tiene otro valor en el cual el componente económico o de comercio no es el principal componente. Más, sin duda alguna, es la proximidad y el posicionamiento de China en otra parte del mundo. Y en segunda posición yo diría esa política o esa decisión política de China de que es una sola China, de que Taiwán es parte de China. O sea, refuerza esos dos objetivos con este cambio de relación. Pero desde el punto de vista económico no es ninguna ventaja significativa para China, más que lo que puede resultar de una infraestructura como el Canal Seco una vez que se hiciera, que sí va a tener un impacto económico importante. ¿Me decía, don Moisés? Mire, la relación de Honduras con China continental, ¿cuándo empezó? No empezó con este gobierno, recordemos. La relación, estoy hablando, sí, no la relación diplomática. No, relación comercial existe de años. Lógico, y se acentuó muchísimo, si no recuerdo mal, en el gobierno de Pepe Lobo fue cuando se empezó a negociar financiamiento para las represas. Sí, Sinohidro. Exacto, o sea que sí había ya relaciones económicas con la China continental. Eso no es nuevo de este gobierno. Lo que este gobierno hizo nuevo es, y yo entiendo que fue contrario a un acuerdo que habían llegado supuestamente con Estados Unidos, de que no iban a establecer relaciones diplomáticas con China, que no iban a cortar con Taiwán. Así entendí yo en su momento que había una noticia por ahí.
que no se iba a hacer eso. Entonces aquí estamos hablando realmente de los políticos. Los tenis de hace 10 años, ¿dónde los compraba usted? ¿De dónde eran los tenis que compraba usted? ¿De Taiwán? De China también. Sí, ese más de De China, Vietnam. ahí se fue Si hay gran quedando. inversionista Los grandes en China, mercados. Taiwán es uno de los más grandes inversionistas en China, Taiwán. Muchas cosas vienen de China. Venían siempre. Lógico, si usted hace un tratado de libre comercio, usted tiene que pedir asimetría. Si los chinos no aceptan asimetría, no hay nada para negociar. Cuando Honduras negoció el Tratado de Libre Comercio Centroamérica con Estados Unidos, el principio básico fue asimetría, Sí. porque nosotros somos economías pequeñas, ellos son grandes, no pueden tratarnos de igual a igual. Las economías de escala son O sea, totalmente no puede distintas. funcionar. Pero el tema es esto, el tema aquí no va a ser ni económico, el tema va a ser político. Por eso es que yo estoy, una de las cosas intrigado es saber, me intrigaba también la relación con Israel y yo ya miro claridad, aunque ya se había manifestado el presidente electo de buenas relaciones con Israel. En lo personal lo conozco y sé que él ha sido siempre con una buena actitud hacia Israel y Israel le puede colaborar muchísimo a Honduras, en muchos campos. No quiero expandir en eso, pero eso hemos hablado con Es usted. una enorme cantidad. Pero el caso de Taiwán, sí, todavía yo veo una incógnita, máxima escuchándolo usted, general, de cuál deberá ser la posición del gobierno final en relación a si relaciones diplomáticas con cuál de los dos va a tener, porque yo creo que estamos de acuerdo que no va a poder tener con la tos. No lo puede hacer. Porque No se puede. No, porque China no lo permite. Ah, muy Taiwán bien. lo permitiría, pero China no. China no. Pausa comercial, ya regresamos. Bueno, estamos cerrando hoy al banquillo con nuestros invitados de hoy, don Moisés Starman Pinel y el general Isaías Barahona. Un comentario. La otra semana va el presidente Afur a Washington. Debe llevar seguramente puntos claros sobre estos temas a la capital federal de Estados Unidos porque ocupamos fondos frescos en nuestro país y allá es donde se dictan las pautas para lo que viene hacia la región con los que tienen el pisto, Fondo Monetario, Banco Mundial, BID, que otros actores económicos se encuentran en Washington, además de ver qué va a dar Estados Unidos individualmente. En un momento en que Estados Unidos hoy adelantaban que 66 agencias de cooperación que reciben fondos de Estados Unidos están cortadas. Entonces, ¿cómo debemos ir a Washington, don Moisés? Bueno, está la relación bilateral, obviamente lo que tiene que ver con los fondos que maneja el gobierno de Estados Unidos, el AID ya se cerró, ahora lo maneja más directamente el Departamento de Estado. Está lo que es la cuenta del Millennium, que Honduras quizás pueda pedir hacer un replanteamiento, quizás haya posibilidades todavía para que pueda accesar a algunos recursos de los que están disponibles ahí para los países que llenan ciertos criterios. Quizás eso se pueda negociar, eso ya sería una decisión política al más alto nivel definitivamente. Está el Fondo Monetario, congeló los fondos que iba a dar en diciembre, son como 120 millones de dólares, lo que tengo entendido. Me imagino que ahora que termine el proceso electoral y que asuma el nuevo presidente, o el presidente electo, entonces sí van a poder liberar esos fondos, siempre y cuando hayan compromisos de seguir con lo pactado en el documento con el Fondo Monetario Internacional, que posibilita estos fondos que se le faciliten a Honduras. El Banco Mundial tiene una cartera, siempre la hacen a mediano o largo plazo. Hay una cartera que no la puede cambiar, porque eso toma varios años, 2 años posiblemente en poder cambiarse, modificarse. O sea que hay que continuar con lo que ya está planteado, con proyectos importantes para el país, porque si no fueran importantes, el Banco Mundial tampoco los hubiera aprobado. Lo mismo con el BID. El BID es un poquito más flexible que el Banco Mundial, pero esos son lo que tiene ahí. En general, yo creo que lo más importante que ir a pedir recursos, que ir a pedir dinero, es conseguir que haya un buen ambiente para que hayan inversiones norteamericanas en Honduras. Eso es más importante. Este punto fundamental, Es el más inversión de los Estados Unidos que se ha ido perdiendo. Que motiven ellos, que motiven, que ayuden, porque ellos pueden ayudar mucho para que empresas norteamericanas inviertan en Honduras, para que generen empleo, para que generen exportaciones, para que generen bienestar en las localidades donde se establecen. Eso es más importante que lo otro, en mi opinión. Lo otro es importante, es complementario, pero la actividad del gobierno es complementaria y es máxima en el modelo que yo entiendo que es el modelo del presidente electo. Él está en un modelo de economía de mercado. Sí. No con un capitalismo salvaje. Obvio que nadie está hablando de eso. Algunos dicen, capitalismo salvaje. Nadie está hablando de esas cuestiones. Esas cuestiones ya de los que hablan hace 20, 30 años.
¿verdad? Hay normas y reglas en todos los países. Entonces las empresas tienen que regirse por las normas, pero tenemos que tener normas que sean razonables y que nos permitan competir con los países vecinos. No puede ser que empresas nuestras se vayan a Guatemala, a El Salvador, Costa Rica, se salten a Honduras, porque aquí encuentran que la cosa es muy complicada, muy difícil, que no tienen garantías legales, que no tienen, o sea, la inseguridad jurídica es clave. Entonces, primero es convencer al gobierno de Estados Unidos. Si el gobierno de Estados Unidos, ¿qué es lo que ha seguido Bukele básicamente? Bukele no llega a pedir dinero a Estados Unidos, ustedes. Bukele lo que ha conseguido es que empresas norteamericanas se instalen en El Salvador y crea un ambiente positivo. Y aún nosotros crecemos más que El Salvador, le cuento, porque Honduras económicamente tiene un potencial mayor que El Salvador. Mucho mayor. Tenemos crecimiento, nuestra tasa es mayor, pero podría ser mucho mayor. Mire, crecer al 3%, 3.5 no basta. Nosotros debemos de crecer a no menos del 5.5, 6%. Muy bien. Buena recomendación. Y el tema migratorio, que ustedes lo han conocido en general y que sí pone énfasis Estados Unidos, sobre todo después de las oleadas que se dieron hace unos años atrás, que llenaron la frontera sur y alertó al mismo Donald Trump en su primer mandato. Bueno, el tema migratorio tiene muchos años de estar más complicado que lo que fue hace más tiempo atrás. Sobre todo cuando se volvió un tema político dentro del Estado, en los Estados Unidos. Pero eso también de alguna forma facilita la búsqueda de soluciones políticas también. Una forma de resolver el problema es, como decía don Moisés, haciendo que empresas internacionales se instalen en Honduras y generar empleo. Yo sé que Honduras siempre ha tenido una migración fuerte hacia los Estados Unidos, no es desde ahora. Cuando éramos niños hace muchos años, se nos decía que habían 3 ciudades importantes en Honduras: Tegucigalpa, San Pedro Sula y Nueva Orleans, desde donde habían más hondureños. O sea, la migración siempre existió y va a existir, pero esa migración ilegal, esa migración forzada de muchas personas que tienen que irse porque no encuentran un empleo, porque no encuentran seguridad en el país, porque las acciones del narcotráfico se filtran y se convierten en una amenaza para la sociedad. O sea, todo eso sí se puede controlar, y ahí la relación con Estados Unidos es vital, porque el mismo problema de narcotráfico que tiene Estados Unidos está asociado con Honduras, así que debemos trabajar en conjunto con ellos. El tema de desempleo se puede resolver generando empleo con inversiones norteamericanas o de otros países estimuladas por la misma política norteamericana en la región. Y sin duda alguna, Honduras también tiene que ofrecer su parte, su propia parte: el respeto a la ley, disminución de la corrupción, en lo que tiene que ver con las políticas migratorias, en lo que tiene que ver con el control de toda esta criminalidad internacional, para disminuir el problema aquí en Honduras y disminuirlo para otros países. O sea, eso es una combinación que no solo es de pedirle que nos arreglen el TPS, por ejemplo. Está bien, hay que trabajar con el TPS porque hay más de 50,000 hondureños que están allá a la expectativa de qué es lo que va a pasar con ellos cuando se terminen todas estas protecciones que jurídicamente han sido posibles. Ya ayer vimos un cambio en esas políticas, ayer o antier, donde se anunció que se les iba a permitir dar permisos para empleo, pero no es suficiente. O sea, al ciudadano hondureño que está allá hay que protegerlo. Es decir, necesitamos desarrollar nuevos modelos. No basta con solo prepararnos para recibir a los que vienen de vuelta. Aquí se puede hacer mucho con las remesas, de manera que se creen más bien condiciones de empleo favorables para muchos hondureños que hoy están allá o que están pretendiendo irse, para, en lugar de que se vayan, generar empleos de esas mismas remesas aquí en Honduras. O sea, el paquete puede ser muy grande. Muy bien, le agradezco al general Isaías Barahona, don Moisés, muy amable, siempre es un gusto. Muy amable. Y don Moisés Starman Pinel, hablando esta noche con nosotros aquí en Al Banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.